estos talentos que han salido a flote, ¿no? Qué precioso, que el Señor siga preparando esta herramienta. Que el Señor siga preparando esta herramienta. Así que vamos a estar orando por Dana, amén, para que el Señor siga preparando su vida. Tenemos una levita ahí que está saliendo a flote. Que el Señor la bendiga. Y bueno, ahora todos juntos cantamos y alabamos al Señor, luego hacemos una oración y ya vamos a la palabra. Cantamos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte y conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, Adoramos, Jesús. y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Te adoramos, Por siempre Jesús. te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, Te adoramos. nada me abrumará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Al mirarte a ti, Gracias, Jesús. nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos oído. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú continúes obrando en cada uno de mis hermanos que se encuentran conectados. Señor, bendice con toda bendición, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando, siga hablando a nuestras vidas, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté allí dispuesto, Señor, a escuchar lo que tú quieres hablar en esta noche en nuestras vidas, Señor. Señor, bendice tu siervo que va a hablar tu palabra, toma el control, el dominio de su vida, Señor, y que él pueda ser un canal de bendición, Padre, en esta noche para cada uno de nosotros.
para todos aquellos que van a oír esta palabra, Señor, que esta palabra venga con poder, con autoridad, de parte tuya, papá. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Paz del Gracias, Señor. Jesús. Agradecido al Señor en esta noche de poder estar recibiendo y escuchando palabra del Señor desde el principio, ¿no? Desde que comenzó la transmisión, la conexión, hemos podido escuchar palabra del Señor, ¿no? De venir al Señor. Primero nos hablaba justamente de venir los que están cargados y trabajados, y que yo los haría descansar. Después el Señor nos hablaba a través de Martina, también el pasaje de Juan, donde aquel hombre 38 años buscando una salida, una solución, y que el Señor también habló con él para que él pueda recibir, querer recibir la sanidad, querer recibir la bendición, ¿no? Escuchábamos también el pasaje de Jeremías, un pasaje tan profundo, tan interesante, donde el Señor nos hablaba de el acercarnos a Dios, el de la desobediencia, las consecuencias que trae, ¿no? O sea, por eso decía, desde el comenzar de la reunión, palabra tras palabra, hablando a nuestra vida, hablando a nuestros corazones. Y hoy a la mañana, o desde ayer a hoy a la mañana, el Señor ponía un pasaje en mi corazón que yo digo, primero pensé en su momento, mucha abundancia de palabra tenemos hoy. Sí, pensaba dejarlo pasar por alto, pero quiero en esta noche que podamos estar recibiendo esta palabra que el Señor ponía en mi corazón en el pasaje de Ageo, un pasaje para algunos conocido, pero para algunos tal vez no. Ageo capítulo 1, uno de los profetas que el profeta Ageo en su momento va a hablar con el pueblo de Israel, va a amonestarlo, exhortarlo, animarlo a que pueda hacer el propósito y la voluntad del Señor. Amén. Ageo capítulo 1 y versículo 5. Un solo versículo quiero leer. Capítulo 1, perdón. Y versículo 5, dice así la palabra del Señor. Ageo, capítulo 1, versículo 5, dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El versículo 7 también podemos leer: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Amén. Como dije muchas veces, prediqué, muchas veces mencioné este libro de Ageo, muchas veces me gustó mucho el trasfondo de este pasaje, de esta historia, donde Dios en su misericordia, en su palabra, en su promesa, anuncia que el pueblo de Israel iba a pasar por una situación, por su desobediencia, por su situación, por haber pasado la situación de desobediencia, la consecuencia iba a llegar a ellos. Y la consecuencia fue que durante 70 años, ellos tuvieron 70 años donde ellos tuvieron que estar exiliados. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, donde ellos pasaron 70 años de una situación terrible, ¿no? Por haber estado, ellos fueron arrancados de su ciudad, de su país, y fueron llevados a otra nación. Y allá ellos tuvieron este tiempo, 70 años. Ahora, Dios había prometido y había hablado al pueblo de Israel que ellos iban a regresar a su tierra, que ellos iban a volver a su tierra.
Mientras ellos volvían a su tierra, o sea, en ese proceso, en ese periodo de tiempo, Dios los iba a regresar a su nación, regresar a su casa, regresar a su ciudad. Ahora, la palabra del Señor se cumple. Después de 70 años de cautiverio, ellos vuelven a su tierra, vuelven a su nación. Y cuando ellos vuelven, ellos reciben un mensaje de parte del Señor que ellos tenían que ocuparse y preocuparse por reedificar el templo que había sido destruido cuando fue invadido por los babilonios. Había sido destruido el templo, había sido todo saqueado, todo roto, todo devastado. Ahora ellos regresan a su tierra y ellos tienen que volver a trabajar, ¿sí? Pero en el transcurso, uno cada vez que investiga y mira más este libro, uno encuentra una riqueza tan profunda, tan hermosa, que nos enseña a nosotros muchas cosas para que nosotros podamos rever nuestra condición, porque si bien está hablando al pueblo de Israel, el profeta Ageo, pero de una manera u otra nos está hablando también nuestra vida espiritual, nuestra condición, en la cual nosotros muchas veces nos encontramos, ¿no? Cuando nosotros miramos, si nosotros leemos en el libro de Romanos, nos habla el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. O sea que todo lo que se escribió, todo lo que vivieron ellos, es para enseñarnos a nosotros, ¿no? Entonces encontramos una situación donde el pueblo de Israel vuelve a su tierra y ellos comenzaron a trabajar y comenzaron a reedificar el templo, pero llega en un momento dado un trasfondo histórico, ¿no? Que dice la historia que no todos fueron llevados cautivos, que no todos fueron llevados exiliados a Babilonia, sino que los más pobres se quedaron ahí. Y los que se quedaron esos 70 años, las personas, la gente más pobre, dice que tomaron posesión de las casas de aquellos que se habían ido. ¿Sí? Ahora cuando ellos regresan, ellos se encuentran con la situación y la opresión tanto de los que habían quedado, ¿sí? Porque ellos habían tomado posesión de las casas de muchos de ellos. Entonces, empezar a conciliar y a tratar de recuperar las tierras, esa opresión, y todos los que estaban alrededor, cuando dice que el pueblo de Israel vuelve, empezaron a oprimirlos también. O sea que la situación que ellos vivían no solamente era exterior, sino interior también. Es solamente los de afuera, los de fuera de Jerusalén, sino que también los que estaban dentro de Jerusalén le empezaron a hacer problema a ellos, porque ellos habían tomado posición y dijo, bueno, ustedes se fueron exiliados, nosotros nos quedamos, seguimos viviendo, seguimos trabajando, hasta llegar a un acuerdo. ¿Sí? Pero esta situación en un periodo de tiempo, y me llamó mucho la atención, porque en un periodo de tiempo de 4 meses, dice que el profeta Ageo trae palabra tras palabra. En 4 oportunidades el profeta Ageo le trae palabra al pueblo de Israel. Hablándole, si usted mira en el capítulo 1, encontramos en el versículo 1, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. En el capítulo 2, en el versículo 1, vuelve el profeta Ageo menciona, y vino palabra por medio del profeta Ageo diciendo. En el versículo 20, el versículo 10 del capítulo 2, vuelve a decir, vino palabra por medio del profeta Ageo diciendo. En el versículo 20 nuevamente, por segunda vez vino palabra de Jehová. O sea que durante 4 meses se dice que aproximadamente desde el 28 de agosto al 18 de diciembre, dice que el profeta Ageo venía trayendo palabra tras palabra, 4 meses trayéndole mensaje y palabra de parte del Señor al pueblo de Israel. Durante 4 meses, en 4 reiteradas oportunidades, la palabra de Dios viene a ellos, ¿sí? Y comienza el Señor amonestándole, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y esta palabra me sonaba mucho en esta mañana, ¿sí? Me sonó mucho durante la madrugada, la mañana y todo el día me sonaba esta palabra, meditad sobre vuestros caminos, meditad bien. O sea, dice, no meditar así nomás, sino que meditad bien en vuestros caminos.
O sea, que uno tome conciencia, que se ponga en una posición y empezar a analizar, empezar a verse por sí mismo, ¿sí? Dios lo lleva al pueblo de Israel a que ellos empiecen a meditar en su condición, en su posición, en su vida. Que ellos tomen la iniciativa de empezar a mirarse interiormente y exteriormente, ¿sí? Porque si había algo que el Señor había demandado al pueblo de Israel, era que ellos tenían que edificar el templo. El templo, lo que ellos tenían que edificar, ¿sí? Esa era la tarea, ese era el trabajo que ellos tenían que hacer, edificar el templo. Ahora, dice, y otra cosa que me llamó mucho la atención, porque desde que ellos vienen y comenzaron a trabajar, dice que pasaron entre 14 y 15 años que ellos dejaron de edificar el templo, que ellos no siguieron con la construcción del templo. Un periodo muy largo, y que Dios tuvo paciencia en esos 14, 15 años, Dios tuvo paciencia viendo la desobediencia de ellos, viendo la poca importancia que ellos le estaban dando a lo que Dios les estaba pidiendo. 14, 15 años y transcurre la palabra del Señor en un periodo de 4 o 5 meses que el Señor viene con palabra del Señor, que se fijen bien, que presten atención. Si lo que ustedes están viviendo realmente está bien, está mal, evalúense en ustedes. Y entonces, en el versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y el versículo 6, el Señor le empieza a mostrar aquellas cosas que ellos no estaban prestándole atención. Sembráis mucho y recogéis poco. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. 4 cosas, ¿sí?, que ellos estaban haciendo y que ellos no podían estar recibiendo el provecho de lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban sembrando, trabajando y cosechaban y la cosecha no era buena. Ellos estaban bebiendo y ellos no quedaban satisfechos de su sed. Ellos seguían en la misma condición. Ellos estaban comiendo y no se saciaban. Ellos estaban vistiendo, pero el abrigo que ellos tenían no le era suficiente. O sea que todo lo que ellos estaban haciendo no les alcanzaba. Y esta me suena una frase política, si se quiere. La escuché en una oportunidad, a veces cuando nos queremos tapar con la sábana corta. Estiramos la sábana, nos destapamos los pies, si nos tapamos los pies, nos destapamos arriba y ahí estamos, ¿no? Esto es algo, me suena algo parecido a esto. El pueblo de Israel procurando y tratando de granjear y de poder salir adelante, de poder alcanzar y lograr las cosas, y todo lo que ellos hacían no les aprovechaba para nada. Y eso me lleva a meditar en una advertencia de parte del Señor. Allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, nosotros encontramos una advertencia de parte del Señor, que si en la desobediencia, vamos a mirarlo, Deuteronomio capítulo 28, y el versículo 38 al 40. Dice 28 del 38 al 40. Dice, está hablando sobre la obediencia y la desobediencia. La consecuencia de la obediencia la encontramos en los primeros versículos, desde el versículo 1 al versículo 14.
Del versículo 14 en adelante habla de la consecuencia de la desobediencia. Y fíjese lo que dice desde el 38 al 40, ¿sí? 2 versículos nada más. Dice, sacarás muchas semillas del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uva, porque el gusano las comerá. Tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. O sea, esa era la consecuencia si ellos desobedecían y deshonraban a Dios. Eso le iba a pasar. Ahora nosotros mirando el versículo 6 del capítulo 1 de Ageo, encontramos que el pueblo trabajaba y no aprovechaba, bebía y no se saciaba. O sea que todo lo que el Señor le había advertido, ellos estaban viviendo, por ello no edificar el templo, por no darle a Dios el primer lugar. En esta mañana estábamos leyendo, todas las mañanas estamos leyendo un capítulo entero de la Biblia. Y en esta mañana leíamos un pasaje donde dice: el Señor nos habla y nos advierte que aquel que ama padre y madre e hijo más que a mí no es digno de mí. Y decía una hermana, dice, es muy fuerte esta palabra. Es muy fuerte. Aquí quien ama más a hijo, a madre, a padre, esposo, más que a mí no es digno de mí, dijo el Señor. Le digo, pero si nosotros lo miramos de un contexto de nuestro razonamiento, nuestros pensamientos, suena muy alocado si se quiere. Pero si lo miramos en el plano en el cual el Señor lo mira, con el propósito que el Señor lo manifestó, es muy distinto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, si nosotros ponemos primero a Dios antes que nuestros hijos, antes que nuestra esposa, antes que nuestro esposo, entonces Dios primero, que no dice que no tenemos que amar a nuestros hijos, ni amar a nuestro esposo, ni amar a nuestra familia. No dice eso. ¿Sí? Pero dice sí, que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, entonces Dios se va a ocupar para que mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi familia sea una relación distinta. Ahora, si yo quiero esforzarme a amar a mis hijos, esforzarme a amar a mi entorno y descuido el buscar a Dios, entonces ahí donde muchas veces nosotros hacemos que lo que tratamos de arreglar se rompa. Porque nosotros no somos Dios. Nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, nosotros erramos. Entonces, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él se ocupa de que lo que nosotros hagamos, entonces sea bendecido y sea próspero. ¿Sí? El pueblo de Israel dice que empezó a trabajar para sí. Empezó a trabajar en su casa. Empezó a trabajar en su campo. Ahora, lo interesante de esto, ¿sí?, es que el pueblo no es que decía, no, nosotros no queremos hacer el templo. Nosotros no queremos adorar a Dios. No era lo que ellos decían. Lo curioso de esto es que ellos decían, no es todavía el tiempo. Que no es todavía el tiempo de que nosotros trabajemos en el templo. No es todavía el tiempo de que nosotros adoremos al Señor. Es tiempo para nosotros. Entonces el Señor les hace ver, es tiempo, de una manera sarcástica, es tiempo de que ustedes edifiquen el templo de su casa, que las artesonen, que la labren, y que es tiempo. Y mi casa está desierta, y mi casa está despreocupada. Entonces ahí la palabra que el Señor, medita bien en vuestros caminos. Presta atención a lo que estás haciendo. Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta, si hay algo que nosotros tenemos que rever,
En la palabra que el Señor nos habla ya en el libro de San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 33, donde el Señor nos habla y nos advierte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas empiezan a venir por añadidura. Cuando nosotros nos empezamos a preocupar por las añadiduras, cuando nosotros nos acercamos a Dios, y esto decía también en esta tarde a alguien, cuando nosotros nos acercamos a Dios por las añadiduras, entonces nosotros estamos descuidando un principio muy importante, que es primero honrar y buscar a Dios. ¿Sí? Si nosotros nos acercamos al Señor para que Él nos bendiga, para que Él haga esto, para que Él haga lo, pero nuestro corazón está lejos de Dios, entonces no hay resultado eficiente, no hay resultado en nuestra vida, porque lo que nosotros hacemos y emprendemos, nos estamos afanando, nos estamos preocupando por el vestir, por el comer, qué vamos a hacer, cómo vamos a salir adelante, y esto y lo otro, y esto y lo otro, y estamos descuidando algo muy importante, que es edificar el templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, el cual tenemos que llevar en santidad a la presencia del Señor? En cuanto a que nosotros tenemos que muchas veces forzarnos a buscar, a negarnos a nosotros mismos y buscar cada día más y más y más de Dios, para que Él se glorifique en nosotros, y entonces las puertas cerradas se empiezan a abrir. Entonces lo que es difícil para nosotros, Dios lo hace fácil. Pero primero, sobre todas las cosas, busquemos a Dios, honremos a Dios, y Él se va a ir ocupando de todo nuestro alrededor. Él se va a ir ocupando de nuestro entorno, Él se va a ir ocupando de nuestra economía, Él se va a ir ocupando de nuestro matrimonio, de nuestra esposa, de nuestros hijos, Él se va a ir ocupando de aquellas cosas. Pero si nosotros queremos forzarnos y nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, entonces nosotros vamos a vivir una vida frustrada, cansada. Nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, porque nuestra cabeza no tiene descanso, nuestro corazón no tiene paz, porque tratamos y tratamos de ayudar y tratamos de sacar adelante a uno y al otro, y cuando parece que levantamos a uno, el otro se cae. Cuando parece que va a salir bien esta cosa por este lugar, se derrumba por el otro lado. ¿Por qué pasa eso? Meditad bien en vuestros caminos. Meditad bien en vuestros caminos, dice el Señor. Esta es una noche como para que nosotros podamos meditar. Esta es una noche para que nosotros podamos reflexionar. Ayer tanto nos hablaba el Señor cuando hablaba de la iglesia de Éfeso, donde el Señor le decía, ustedes estaba de agrado en todas aquellas cosas buenas que estaban haciendo. Estaba de agrado el Señor, y parece uno decir, bueno, esta es la mejor iglesia que a mí me gustaría estar, porque está en contra de las cosas malas, en contra del pecado, en contra de esto, en contra de lo otro. Pero llega el momento que el Señor pone un pero en ese elogio que le estaba dando. Y el pero era ese: pero tengo contra ti que te has olvidado de tu primera, te habías alejado de tu primer amor. Entonces, una de las cosas que el pueblo de Israel perdió, es una de las cosas que nosotros fuimos descuidando, y ese primer amor. Y me hizo meditar mucho, me hizo pensar mucho. ¿Cuántas veces no importaba el frío, no importaba el calor, no importaba el cansancio, no importaba si tenía o no tenía, no importaba lo que pasaba en mi entorno? Mi enfoque y mi preocupación era buscar y servir a Dios. Y Dios se encargaba de todo lo demás. Dios se encargaba y Dios se glorificaba. Pero muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Y lo dijo una vez y lo reafirmó ahí en el versículo 7, ahí nomás seguido. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Amén, gloria a Dios. Yo te invito que en esta noche Aleluya. tú puedas cerrar tus ojos, Aleluya. que puedas inclinar tu cabeza no para conmigo, no para mí, sino en actitud de reverencia al Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Que puedas inclinar tu cabeza y empieces a meditar, empieces a pensar, que empieces a reflexionar. Si lo que estás haciendo, lo que te estás esforzando, lo que te estás preocupando, estás saciando tu vida, estás saliendo en victoria, estás mejorando, estás avanzando, o simplemente estás agotándote y desgastándote sin un resultado eficiente en tu vida. Tal vez lograste algo, pero lo que lograste de lo que podía hacer en un periodo corto de tiempo o te tendría que traer satisfacción, lo que te está trayendo es preocupación. Es esforzarte y esforzarte para que eso pueda salir adelante. Es una palabra para que en esta noche cada uno de nosotros podamos meditar. Podemos pasar horas escuchando prédicas. Podemos pasar horas escuchando alabanza. Podemos pasar horas leyendo la Biblia. Pero si nosotros no le damos lugar primero a Dios, rendir nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a Dios, entonces todo lo que hagamos va a ser siempre algo monótono. Necesitamos tener esa comunión con Dios, esa comunión con Dios. Y esa comunión se puede obtener cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Reconocemos nuestra flaqueza, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestro pecado y nosotros nos volcamos a los pies del Señor y nos rendimos delante de Él y le decimos: Señor, yo te necesito como mi único y suficiente Salvador, como la única fuente de salvación y de esperanza. Que no hay otra cosa que yo no tenga en mi mente que buscar a Dios y que permitir que Dios obre en mi corazón, en mi vida. Esta nema nama lava sita nama siva lava sai. Aleluya, 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 Espíritu Santo de Dios. Tú que redarguye nuestra mente, nuestros corazones, Señor. En esta noche, Señor, hemos meditado en tu palabra, Señor. En esta noche meditamos en ella, Señor, y pedimos que tú obres, Señor, con poder, con gracia, con bendición del cielo sobre nuestra vida, Señor. Y aquí nos encontramos, Señor, delante de tu presencia. Señor, no pudiendo esconder nada de lo que nosotros somos, no pudiendo esconder nada de lo que hay en nuestra mente, de lo que hay en nuestros corazones. Señor, tal vez dolido, lastimado, herido, maltrecho, Señor, desgastado. Pero nos encontramos en esta noche delante de tu divina y gloriosa presencia, para que tú puedas obrar, Señor, en nuestros corazones. Y que tú puedas obrar en todos aquellos que en esta noche están oyendo, Señor. Todos aquellos que van a seguir oyendo. Esta nema nama lava sita nama siva. Que tu poder, que tu gracia, que tu presencia, Señor, esté obrando en cada vida, esté obrando en cada corazón.
deshaciendo toda obra, todo argumento del diablo, toda mentira del diablo, todo razonamiento que muchas veces, Señor, viene a nuestro corazón y a nuestra mente y que nos separa de una realidad tan grande. Señor, te pido en esta noche que tú obres con poder, que tú alcances victoria y fortaleza, Señor. Aquellos que abrieron su corazón en esta noche a recibir tu palabra, aquellos que reconocen, Señor, que sin ti no hay esperanza alguna, aquellos que abren su corazón, Señor, para que tú les des descanso, para que tú perdones sus pecados, sus errores, sus faltas, y que puedan reconciliarse contigo y hallar la paz en su corazón, la sanidad para su alma, la sanidad para su vida, la sanidad para su cuerpo, Señor. Dios mío, hay muchas personas enfermos, Señor, que requieren de tu misericordia, de tu poder, de tu gracia. Nos unimos, Señor, en esta noche y tomamos autoridad en tu nombre, Señor, para que tú estés sanando, para que tú estés operando, Señor, para que tú estés restaurando la vida, restaurando los corazones, restaurando los matrimonios, restaurando, Señor, la familia, los hijos con los padres, los hijos con la madre, Señor. Restaura, Espíritu Santo de Dios. Oh, maravilloso Dios, aleluya. Obra, Espíritu Santo de Dios, saná a los enfermos, Señor. Restaura las vidas, Espíritu Santo de Dios. Restaurar, Señor. Señor, te pido por Eva, Señor, en esta hora, aleluya. Que tú estés quitando todo dolor de su cuerpo, aleluya. Que reprenda, Señor amado, toda fiebre, Señor. Señor, que tú estés obrando con poder y gloria, Señor. Oro por Juancito, Señor Coyhueque, aleluya. Que tú pongas tu mano poderosa, Señor, sobre su vida, aliviando, Señor, aleluya, todos esos golpes, Señor, que ha tenido en esta tarde. Señor, aleluya, obra con poder, Señor, obra con poder. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Obra en estas vidas que están rendidas delante de ti en esta noche. Obra, Espíritu Santo de Dios, obra. Ministra su vida, ministra sus corazones. Esta lemanama la vasita la vasí. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Obra, Espíritu Santo de Dios, obra, Señor. Restaurar la vida, restaurar los corazones. Restaurar esa intimidad contigo, Señor. El que podamos volvernos a ese primer amor. Aleluya, 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 poder de Dios. Poder de Dios, obra, Señor, en cada familia, en cada hogar, Señor amado, donde están siendo azotados. Señor, por el COVID, Señor, extiende tu mano de poder. Fortalece, Señor, sanar, Señor. Glorificate, Señor amado, en esa vida. Oramos, Señor, por General Pico, Señor, oramos por La Pampa. Oramos, Señor amado, por nuestra amada República Argentina. Oramos por nuestra nación, oramos por el mundo entero, Señor. Y clamamos tu misericordia, Señor. Perdónanos, Señor, por haberte dado la espalda. Perdónanos, Señor amado, restauranos, guárdanos. Guárdanos, Señor, de toda pestilencia, de toda mortandad, Señor. Guarda nuestra familia, Señor.
Guarda nuestra nación, Señor. Espíritu Santo de Dios, recorre, Señor. Recorre, Señor, aleluya. Nuestra nación del sur al norte, del este al oeste, Señor. Y obra con poder, Señor, obra con poder, Señor. Vuelve el corazón de esta nación a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús, amado. Gracias, Señor, por este momento glorioso, este momento maravilloso, Señor, que tú nos das de estar en tu presencia. Gracias, Jesús.